La actividad sexual es un ejercicio que puede ser muy placentero, muy excitante y saludable también. Sin embargo, hay dos aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. Uno de ellos, la posibilidad de la reproducción, y el segundo, las enfermedades de transmisión sexual, y de ellas hablaremos hoy. Las enfermedades de transmisión sexual tienen algunas características. Una de ellas, por ejemplo, que puede ser que no den síntomas por mucho tiempo o sus síntomas sean muy leves. Entonces esto permite que la evolución sea larga, que las personas sigan teniendo actividades normales, entre ellas la práctica sexual y por supuesto las posibilidades de infectar a otros si no se protegen. Las complicaciones que tienen las infecciones de transmisión sexual pueden ser muy serias, como por ejemplo el dolor crónico, el dolor que no se quita en las mujeres, que se agrava durante la actividad sexual, otros procesos como abscesos, infecciones dentro del cuerpo que necesitan una cirugía, o procesos que llevan a una situación inflamatoria crónica que puede terminar en esterilidad. Personas que no pueden embarazarse. Actualmente 1 de cada 5 parejas tiene problemas para embarazarse y eso está muy relacionado con la obstrucción de las tubas tubarias, consecuencia de infecciones de transmisión sexual que en su momento no se atendieron, no hubo un diagnóstico, no hubo un tratamiento adecuado. También puede haber problemas con los productos. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de abortos, de partos prematuros, que eso genera muchos problemas con los recién nacidos, con su atención, son muchos gastos, mucho sufrimiento, desgaste, y también puede haber malformaciones, por supuesto. Entonces estamos hablando de asuntos que realmente son serios. Las infecciones de transmisión sexual afectan a todos los niveles socioeconómicos. Desafortunadamente, el hecho de que las personas tengan una mayor posibilidad económica o situación profesional elevada no implican que disminuya el riesgo, porque aún así siguen con prácticas de riesgo. Las enfermedades parasitarias, desde las más comunes, estamos hablando de los piojos. Los piojos del pubis no son tan infrecuentes, existen. También, por supuesto, los del cuerpo, que son raros, y hasta los de la cabeza también se pueden contraer por transmisión, por un encuentro sexual, aunque no es la única vía, por supuesto. También tenemos la sarna, también en un encuentro sexual se puede contagiar, desde luego. También entre los parásitos tenemos a la amibiasis, una infección intestinal que por supuesto, bueno, pues puede afectar hasta el ano y de ahí se puede contraer hasta el pene. La tricomoniasis también es una pariente ahí de las amibas y entonces son de las enfermedades parasitarias. Tenemos las infecciones por hongos también, que aunque no son graves, pueden ser muy molestas, muy incómodas porque generan una comezón muy intensa generalmente. Tenemos a las bacterias. Las infecciones por bacterias pudiera ser que son las que, entre comillas, pudieran curarse. Cuando empezó el auge de la penicilina, cuando se descubrió, se pensó que la sífilis, que bueno, pues había azotado a la humanidad por un gran tiempo, pues iba a erradicarse y que no íbamos a tener más problemas con las infecciones. Y sin embargo, la sífilis está teniendo un repunte. Ha aumentado esto relacionado con el uso de drogas, con la baja de defensas que ocasiona otra infección, que es la infección del VIH, la inmunodeficiencia humana. Entonces, cuidado con las infecciones. Tenemos también a la gonorrea, tenemos diferentes otras como la clamidia, el ureaplasma, los micoplasmas, que estos son de difícil diagnóstico, casi no dan síntomas y pueden generar esterilidad, es muy común. Las enfermedades por virus, todas son serias, pero de las anteriores, las enfermedades parasitarias, las enfermedades por hongos y por bacterias son curables de alguna manera, por supuesto que sí. Y sin embargo, para los virus no hay tratamiento todavía. El tratamiento que se está usando para los infectados por VIH son para disminuir los síntomas, para prolongar la vida, para mejorar un poco su situación y alargar el periodo de vida. Pero no hay tratamiento curativo para ninguna infección por hongos, eso es muy importante que lo sepan. De los hongos, de los virus tenemos desde los herpes, el herpes simple del tipo 1 y 2 que pueden infectar, son los que ya conocemos, los fogazos, pueden estar en la boca, por supuesto, y también en los genitales, pueden ser intermitentes, duran muchos años algunas veces
y 20% de ellos son asintomáticos. No hay ninguna molestia, pero a otros que contagien sí les pueden desarrollar molestias, entonces cuidado con eso. Tenemos otros virus, como por ejemplo los de la hepatitis B y C, que no se van a notar, no nos vamos a dar cuenta por muchos años hasta que el paciente desarrolle quizá hepatitis o cáncer de hígado, muy importante. Otras infecciones, pues el VIH es una infección que sigue presentándose, desafortunadamente los jóvenes se siguen infectando, cada 5 minutos o menos un joven se infecta en todo el mundo por VIH, 9 de cada 10 ignoran que están infectados, con lo cual la enfermedad progresa y desarrollan otras enfermedades también porque las defensas bajan. Recuerden esto, la infección por virus del papiloma humano, que es la causa directa del cáncer cervicouterino, una de nuestras principales causas de mortalidad en las mujeres, también se relaciona con el cáncer de pene, con el cáncer de ano, y pues recientemente sabemos también que con tumores, con cáncer a nivel de cuello, de cabeza. Entonces es importante la infección por virus del papiloma humano. Hay otros tipos de virus del papiloma humano que dan las verrugas genitales, esas quizás son más conocidas, se ven como unas bolitas, como unos crecimientos, no son cancerosos para nada, pero resultan muy incómodas su curación, su tratamiento. Hay otros virus también, como el molusco contagioso, esas son también otras bolitas, como unas verruguitas, se confunden a veces, quien no sabe del tema, con las verrugas genitales. Es un virus grande que da una bolita, un tumorcito como con un ombliguito y se multiplica. Entonces son muchas las infecciones, mejor hay que protegerse, hay que tener cuidado ante esto. Las infecciones de transmisión sexual tienen factores de riesgo que podemos atender, que hay que conocer. Uno de ellos es el no protegernos, por supuesto. Ante esto deberíamos usar barreras que impidan el contacto de las mucosas, el intercambio de fluidos. Estamos hablando de preservativos, el que más se conoce es el masculino, pero también hay preservativo femenino. Es un poco más difícil de encontrar, quizá un poco más costoso y tal vez no tan cómodo, pero es una manera de protegerse definitivamente. Tenemos también, bueno, pues las cubiertas plásticas, esa cubierta que se utiliza para cubrir los alimentos con los que envuelven en el súper las verduras, la carne. Para la práctica del sexo oral es importante utilizar esa membrana protectora. El tener prácticas sin protección, el tener múltiples parejas y además el asociar la actividad sexual con drogas, esos son factores de riesgo, son los 3 más importantes, entonces hay que atender esas circunstancias. Podemos prevenir, sí, definitivamente. Una de las maneras es teniendo información, como ahora estamos intercambiando esta información, entonces es una de las maneras. Si sabemos que existe, podemos saber que podemos prevenir. Si sabemos, si ignoramos, pues ¿cómo vamos a cuidarnos? No sabemos que existe esto. Hablar con naturalidad del tema. Necesitamos hablar de sexualidad, necesitamos hablar de que se pueden prevenir las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados usando preservativos fundamentalmente, y por supuesto que haya disponibilidad de estos, eso es fundamental. Hay vacunas también para disminuir las infecciones de transmisión sexual, pero en el caso del virus del papiloma humano, nada más. Hay que, bueno, pues también atender las infecciones cuando éstas se presenten y utilizar los métodos de protección. Hay 2 prácticas de sexo que vamos a hablar ahorita de ellas. Una es el sexo protegido, precisamente con estas barreras, que son los preservativos y las cubiertas estas de plásticas. El sexo seguro son aquellas prácticas que van a impedir el contacto de mucosas, o sea, las cubiertas internas al cuerpo, o del intercambio de fluidos, y estamos hablando de la abstinencia para empezar, ese es 100% seguro, con lo cual pues mucha gente no va a estar de acuerdo en esa práctica, por supuesto, entonces hay que aprender otras estrategias. Una de ellas es, bueno, pues la masturbación, que puede ser individual o puede ser en pareja. Esa es una práctica de sexo sin riesgo. Hay otras prácticas de menor riesgo, como son el hecho de las caricias, los besos, la estimulación manual mutua, los masajes eróticos, el uso de juguetes, tanto individual como de pareja. Pero recuerden, importantísimo, estos juguetes no se prestan, son individuales, son de uso exclusivo de la persona
porque claro, si los estamos intercambiando, pues ahí estamos pasándonos los bichos que nos pueden generar estas infecciones. Son exclusivos. Para esto tenemos que encontrar la manera de disfrutar el sexo seguro. Recuerden que el cerebro es el órgano más importante para el disfrute de la sexualidad, porque con él podemos inventar, recordar, fantasear, todas esas cosas que nos llevan a entender que la sexualidad es un encuentro de personas, un encuentro sexual es de personas en toda su corporalidad, en toda su integridad, no solamente es un contacto de genitales. La piel. La piel es el órgano más extenso para el disfrute de la sexualidad, casi 2 metros de sensaciones, de emoción, entonces no hay que desperdiciar eso y hay que bajarle el riesgo. Tener una sola pareja y que ésta sea monógama es una manera de prevenir estas infecciones, pero recuerden que esta persona esté sana, hay que mandarla al laboratorio y hay que hacer nuestras propias pruebas, cuando menos una prueba de VDRL que diagnostica sífilis, la prueba del VIH, cuando menos, y las mujeres pues a su Papá Nicolau, su colposcopía por supuesto. Y recuerden esto, 1 de cada 3 personas van a mentir cuando se les pregunte si tienen o han tenido alguna infección de transmisión sexual. No van a decir la verdad para conseguir sexo. Entonces, cuidado con eso. Hay que decidir. Tenemos que elegir en base a la información que tenemos. Necesitamos tener como una práctica, como un hábito el uso del preservativo. Ya se valorará hasta qué momento una pareja elige ya no usar preservativo, pero debemos tenerlo como una práctica cotidiana, nada de si lo usaré, si no lo usaré, es que no lo traje, no. Es que si no hay preservativo, pues no hay un encuentro sexual con intercambio de fluidos. Recuerden que podemos tener una práctica de sexo seguro. Las mujeres somos más lábiles, somos más vulnerables, tanto biológica como culturalmente, desafortunadamente. Entonces, las mujeres en especial tienen que desarrollar su autoestima, tienen que empoderarse y hacer valer su no. Es muy común que sean chantajeadas, que sean presionadas para tener actividad sexual sin protección. Entonces, cuidado, las que se quedan con el embarazo somos nosotras, las que podemos tener más complicaciones somos nosotras. Entonces, cuidado, si una mujer no está preparada para ir a comprar condones, entonces no está preparada para tener actividad sexual. Y recuerden que ningún cuerpo está lo suficientemente bueno como para arriesgar la vida. Soy la doctora Ana María Arteaga. Hasta luego.